De manera específica, nos referimos a la memoria como la capacidad para recordar o como la facultad por medio de la cual se recuerda. Esta facultad psíquica es crucial y definitiva para las personas, pues la conciencia que tienen de sí mismas se basa en buena medida en su capacidad para reconocer, en su habilidad para rememorar su pasado y en el recuento de su propia vida. Más aún, las personas recolectan no solamente vivencias personales, sino un enorme bagaje de conocimientos adquiridos, almacenados y útiles para vivir. A raíz de las investigaciones de Paul Broca, quien en el siglo XIX identificó en el cerebro las principales áreas del lenguaje, se generó un gran entusiasmo para hallar una zona de la cual dependiera la memoria. Con el tiempo se descubrió que esa zona no existe. El destacado neurocirujano Wilder Penfield fue uno de los primeros en descubrir que la memoria implica el trabajo conjunto de múltiples sistemas. La evidencia de que no existe un lugar donde se localice la memoria y a su vez que ésta no es un fenómeno unitario ha originado 3 líneas de investigación en neurociencias. La primera, la búsqueda de los mecanismos fisiológicos de los que depende el almacenamiento de la información. La segunda, la determinación de las estructuras cerebrales que participan en la formación de la memoria. Y la tercera, el funcionamiento de los diferentes sistemas, por ejemplo, la memoria declarativa, que es la que se encarga de la información relacionada con el qué, dónde y cuánto. Y la memoria procedimental o no consciente, que se ocupa de registrar los datos sobre el cómo. La memoria sensorial es el inicio del proceso de memoria. Esta memoria es de carácter casi automático, registra las sensaciones y permite explorar la información que nos llega. La información que se almacena es muy elemental. Este proceso está influido por la atención, pues se trata de un proceso selectivo y de capacidad limitada. Entre los numerosos estímulos que nos rodean, solo procesamos y transferimos aquellos sobre los que centramos nuestra atención. Por ejemplo, caminas por la calle y avanzas una cuadra. Observas gente. Todos están haciendo algo. Algunos están caminando, platicando, parados, etc. Cuando llegas a la siguiente cuadra, probablemente ya te hayas olvidado de la mayoría de las personas que viste la cuadra anterior. La memoria a corto plazo. Parte de la información captada en la memoria sensorial pasa a un segundo sistema, que es la memoria a corto plazo. Aquí se produce una elaboración más compleja de los datos sensoriales. La memoria a corto plazo es inmediata. Este sistema almacena una cantidad limitada de información durante un corto periodo de tiempo. Es una memoria frágil y transitoria, que resulta muy vulnerable a cualquier tipo de interferencia. Parte de la información elaborada por la memoria de corto plazo pasa a la memoria de largo plazo para ser almacenada allí con carácter indefinido. Retomando el ejemplo anterior, mientras avanzas por la cuadra, observaste un negocio en el que venden un juguete que quieres. Piensas que llegando a casa le vas a comentar a tu mamá sobre el juguete, pero en el camino te encuentras a un amigo con quien te pones a platicar. Cuando se despiden, ya has olvidado el juguete. Puede que tengas la sensación de que quieras comentar algo con tu mamá, pero no logras recordar qué. Memoria a largo plazo. En ella se guardan las percepciones, los sentimientos y las acciones del pasado. Su capacidad de almacenamiento es prácticamente ilimitada. A diferencia de la memoria a corto plazo, es una memoria estable y duradera, muy poco vulnerable a las interferencias. En la memoria a largo plazo, la información que procede de la memoria a corto plazo se estructura y almacena definitivamente. Hay 3 tipos de memoria a largo plazo. Una de ellas es la memoria episódica, y esta se refiere al almacenamiento de hechos, acontecimientos, experiencias personales que tuvieron lugar en un tiempo y en un lugar determinados. Por ejemplo, lo que ocurrió el día de tu cumpleaños o tu primer día de clases. La memoria semántica
se refiere al conocimiento de hechos o de conceptos relacionados con el lenguaje. Por ejemplo, cuando escuchas Yeshua Tomaso Campo, lo más seguro es que te recuerde a tu mamá cuando se enoja contigo. Memoria procedimental. Se refiere a la información relativa a las actividades motoras aprendidas mediante la práctica. Por ejemplo, doblar tu ropa o andar en bicicleta.